Ya, lo que hemos visto en todo el curso son ecuaciones de ecuaciones ordinarias, ¿cierto? Eso es lo que se ha visto, una EDO. Una EDO. Son ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Por qué van a ser este nombre, cierto? Ecuaciones diferenciales ordinarias. Ordinarias. Bueno, el nombre de ecuaciones viene porque va a haber una expresión algebraica, otra expresión algebraica y va a haber una igualdad. Por eso el nombre de ecuaciones. El nombre de diferencial, entonces tengo algo aquí, ¿cierto? Y tengo una igualdad con otra cosa. El hecho de que sea diferencial, ¿cierto? Viene del hecho de que aquí las expresiones algebraicas van a tener ciertos x, que va a ser nuestra variable independiente, van a estar asociados a algunas funciones llamadas y, que son nuestras variables dependientes, ¿cierto? Pero además va a haber una relación con sus derivadas. Por ejemplo, vimos las de primer orden porque eran con primera derivada y también vimos de segundo orden. Entonces a este lado puede haber una función, ¿cierto? Que relacione estos cuatro parámetros. Una variable independiente, una variable dependiente y las derivadas de ella. Nosotros vimos hasta segundo orden, ¿cierto? Pero puede, sin problema, puede ser de n orden, es decir, encontrar derivadas enésimas de la misma función. ¿Ya? Y al otro lado, bueno, la idea es que acá al otro lado también puede ser de las mismas características, pero para que uno lo pueda describir de forma general, uno hablaba de que fuera x0, ¿cierto? O solamente otra función que dependa solo de la variable independiente. Que ahí hablábamos de que la ecuación era no homogénea. Estas son las ecuaciones que hemos visto hasta el momento. Y analizamos la gran mayoría de cómo poder resolver y encontrar soluciones para ecuaciones de primer orden, ¿cierto? Y encontrar soluciones de segundo orden. O sea, nosotros trabajamos más o menos aquí, pero sin pérdida de generalidad. Uno se pone ahí, SPG, sin pérdida de generalidad. En realidad uno puede analizar este tipo de función también. Es decir, podemos tener una función con derivadas enésimas igual a g. Eso podrían ser capaces ustedes de, usando las mismas técnicas que vimos antes, ¿cierto? Poder encontrar soluciones de estas ecuaciones diferenciales. Otra cosa también que vimos es que podíamos tener condiciones iniciales, ¿cierto? Y entonces podíamos tener en realidad un problema de valor inicial, ¿cierto? Y era que teníamos esta función y teníamos que darle valores a la función y a la derivada en algún punto, por ejemplo. Si es de segundo orden. Y en este caso podemos generalizar esto y entonces vamos a tener unas condiciones iniciales. Pongo 0 porque es como el punto inicial si pensamos en el tiempo, pero se puede variar el punto inicial. La idea es que sea un valor que esté determinado dentro del intervalo. También pueden ser distintos los valores, que estoy colocando que todas son iguales, pero no es necesario, solamente es un ejemplo. Y la idea es que tengo que encontrarle valores a estas condiciones con sus respectivas derivadas. Estas se llama el problema de valor inicial, ¿cierto? Y para el problema de valor inicial nosotros vimos y analizamos que existía un teorema de existencia y unicidad de soluciones, ¿cierto? Para este tipo de funciones, de este tipo de primer orden, segundo orden, y también se puede generalizar para funciones de n orden, ¿ya? Estas son ecuaciones diferenciales, un problema de valor inicial de una ecuación diferencial de n orden. ¿Por qué? Derivo n veces. Y va a depender la característica de la función, es qué método nos va a servir mejor para poder resolver. Acuérdense que hemos visto varios métodos. El último que vimos fue Laplace, que eso perfectamente podríamos ayudar a resolver.
También vimos el método de series de potencia para poder encontrar soluciones. También vimos, bueno, en el caso particular de segundo orden, vimos de separación de parámetros y el método de coeficiente indeterminado, ¿cierto? Y para primer orden, vimos la fórmula de Abel, ¿cierto? Y también vimos cómo se resolvía una ecuación lineal. Entonces vimos varios métodos, como les decía, para poder resolver tipos de primer orden, segundo orden, y las dos o tres últimas, las series y transformar en Laplace, sirven para ellas, pero también en realidad fíjense que las series se pueden derivar n veces, o sea, infinitas veces si quieren. Y la transformada en Laplace tenemos una fórmula de la transformada para una derivada enésima también. Por lo tanto, puedo generalizar y tener esos métodos para poder resolver una ecuación de n órdenes. Así que en realidad podemos decir que ya terminamos el curso en el sentido de que ya no hay mucho más que decir de las ecuaciones diferenciales ordinarias, aunque en realidad, como yo les decía al principio, las funciones que vamos a estudiar son las más, digámoslo así, simples o hermosas. ¿Por qué? Porque cumplen todas las propiedades buenas. Son funciones continuas, son funciones derivables, es decir, van a ser diferenciables las funciones, porque estamos tomando, acuérdense que las funciones que nosotros debemos analizar es esta parte de acá, la parte derecha de la ecuación, y esta parte de acá nosotros poníamos restricciones, tenía que ser continua, y no necesariamente continua, sino eh, derivable en los puntos que yo quería. Bueno, y entonces nosotros cambiamos un poco los métodos, por ejemplo, el de Laplace, no era necesario que fuera completamente continuo, puede haber una discontinuidad, pero esa discontinuidad era solamente de tipo salto. No, o sea, no todas las discontinuidades, sino las de tipo salto. Entonces, ¿por qué? Pues acuérdense que la transformada de Laplace está definida en una integral y por lo tanto podía mantenerse en las propiedades y poder continuar resolviendo las ecuaciones diferenciales porque los puntos donde se indeterminaba, donde era discontinua la función, era una cantidad finita o numerable, o sea, yo les puedo contar la cantidad de veces sé exactamente cuáles son los puntos donde no se cumple la continuidad. Entonces son como puntos de discontinuidad y no van a haber intervalos de discontinuidad, por ejemplo. Entonces, de ese tipo de funciones de este lado derecho son las que vimos. Entonces, en realidad, aunque uno puede pensar que vimos una gran cantidad de ecuaciones, que en realidad fueron bastantes, ¿cierto? Aún faltan de más. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si la función es completamente discontinua? ¿Será que existe la ecuación diferencial? ¿Qué pasa si las ecuaciones al lado izquierdo no son como las que nosotros caracterizamos? Por ejemplo, no son de coeficientes constantes o no son funciones que tienen la función de forma polinomial, no sé, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Pueden haber otras ecuaciones diferenciales diferentes de las que analizamos y esa cantidad de otras ecuaciones son muchas, 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 muchas. Pero nosotros también podemos decir que vimos también bastantes y que son más o menos las que se usan en la vida cotidiana, ¿cierto? Las otras son como demasiado extremas, ¿cierto? Y que, bueno, salen completamente del curso, así que no vamos a ver más allá de estas ecuaciones diferenciales. Entonces, ¿qué nos falta ver? En realidad nos falta tiempo, porque aunque tenemos esta semana de clase, ¿cierto? Lo que nos falta, en realidad deberíamos verlo en 2 o 3 semanas más. 2 o 3 semanas necesitamos para ver bien la materia que falta, pero podemos, con lo que tenemos, ¿cierto? Dar una pincelada, ¿cierto? Para poder entender que hay muchas más cosas que solo esto, ¿ya? ¿Y cuál es lo que nos falta entender aquí? Fíjense que aquí yo tengo una ecuación diferencial, ¿cierto? Donde voy a tener variables independientes, variables dependientes y sus derivadas. O sea, ¿qué otra cosa extraña o qué otra cosa diferente que no estamos analizando aquí podríamos tener?
Uno puede pensar, bueno, está todo, tengo la variable independiente, tengo la variable dependiente y tengo las funciones derivadas de la función dependiente. Poner una integral. Bueno, pero en la integral es la antiderivada, entonces puedo decir que es considerar la derivada de la función para después. Entonces en realidad no. No. ¿Qué nos faltaría aquí? Bueno, nos falta ver el caso, el siguiente caso. Vamos a escribir aquí en forma. Entonces nosotros tenemos la función, ¿cierto? Que puede ser cualquiera de las que teníamos, que dependía de la variable independiente, de la variable dependiente y de sus derivados. Vamos a pensar en ecuaciones de segundo orden, pero como dijimos, podemos considerar ecuaciones de cualquier orden. Ya, pero por lo menos vamos a poner de segundo orden. Entonces, ¿qué podemos variar acá para estudiar otra cosa? Bueno, fácil. Podemos tomar ahora mi función, la vamos a llamar f igual, pero, y aquí fíjense que no tengo ninguna diferencia, pero la diferencia aquí va a ser de que x e y son variables independientes. O sea, en vez de tener una variable independiente, ahora tengo dos. Por ejemplo, puedo tener más de dos. Pero ya haciendo dos, ya va a cambiar la cosa, ¿cierto? Entonces tengo dos variables independientes, voy a tener una variable dependiente, esa variable dependiente en realidad va a depender de las dos variables que tengo y por lo tanto, ¿cuál va a ser su derivada? Ahora sí que ya no son comitas como acá, ¿cierto? Porque la función no depende de una sola variable. Ahora yo quiero derivar la z, pero ¿en función de qué? De la x, de la y. En realidad, si uno estamos escribiéndolo en forma general, uno debería tomar todos los casos. Entonces voy a derivar con respecto a x y entonces ahora es una derivada parcial que se puede escribir así, z sub x, z sub y. Y si yo quiero que sea de segundo orden, bueno, entonces voy a derivar la x por x, la x por y, la y por x y la y por y. Y entonces esta va a ser una función, una ecuación diferencial, ¿cierto? Pero, voy a borrar acá, pero ya no es ordinaria. Esta es una EDO. Es una ordinaria porque tiene una sola variable independiente. Por eso se dice que es ordinaria. Esta tiene derivadas parciales. Entonces, se divide la importancia, en este caso en dos, pero pueden ser más de dos, variables independientes. Entonces, esta se va a llamar EDP, ecuación diferencial parcial. Ecuación diferencial parcial. Entonces, ahora lo que vamos a estudiar, como les digo, una pincelada simplemente, que es una ecuación diferencial parcial. En este caso, ¿cierto? Esta es una ecuación diferencial parcial de segundo orden porque tiene hasta segunda derivada parcial. Así que igual podemos determinar, ¿cierto? Los órdenes aquí de la ecuación diferencial. Pero fíjense que aquí yo tengo una variable independiente, una variable dependiente y sus dos derivadas. Es decir, para la función f tengo 4 variables. En este caso, como tengo dos variables independientes, f va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 variables. 9 variables porque van a ser las dos variables independientes, la función que depende de ellas dos y todas sus derivadas, las de primero y las de segundo orden. Así que obviamente ya se me está complicando el asunto, ¿cierto? Porque no necesariamente me tengo que preocupar de la función, de su derivada, sino que de cuál derivada estamos consultando, ¿cierto? No es lo mismo calcular la segunda derivada con respecto a y siempre, o la segunda derivada alternada que con respecto a y con respecto a x. Ah, pero hay un caso de que estas derivadas son la misma.
¿cierto? Eso lo pueden haber visto en cálculo 3, ¿cierto? Y esto es cuando la función z es una función diferenciable. Entonces, en realidad no siempre, solamente cuando es diferenciable son iguales. Si fueran iguales, tengo una variable menos, ¿cierto? Y ahí podría ser más entretenido. Pero ¿y si no? Si z no es diferenciable, entonces voy a tener dos variables que debo considerar. Entonces, obviamente, nuestro pensamiento en una ecuación diferencial, ¿cierto? Ya se va a completamente ampliar o va a ser una nueva forma de, de considerar, ¿cierto? Cómo resolver estas ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Entonces, el capítulo 8, este es el libro del profesor Guíñez, que lo pueden ver en los apuntes en el U virtual. Yo lo saqué así de ahora porque no tengo presentación de esto por mientras, pero es lo mismo. Entonces, como yo les decía, una ecuación diferencial, una ecuación de derivadas parciales, va a ser una expresión de esta forma. Y aquí fíjense que es una ecuación diferencial de cualquier orden, por eso ahí le ponen puntitos, 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 porque voy a tener las dos variables independientes, ¿cierto? En realidad las dos no son dos. En este caso es como tan general que voy a tener una cantidad de n variables independientes. Tengo la función que depende de todas estas variables y luego tengo todas sus derivadas. Las de primer orden, las de segundo orden, las de tercer orden, las de cuarto orden y todas las que yo voy a poder considerar con estas n variables independientes. ¿Ya? Como les digo, esta es la forma más general de escribir una ecuación diferente de derivadas parciales. Entonces tiene variables independientes, ¿cierto? Esta cantidad, no, obviamente no estoy considerando más de una función incógnita u, y sus derivadas parciales que están escritas acá, a este otro lado. Una cosa importante, si n es el número de variables independientes, entonces se va a considerar el dominio NRN, ¿ya? Entonces la cantidad de variables independientes es el dominio de la función de la solución, ya que en este caso va a ser Rn, o sea, tiene la misma dimensión que la cantidad de variables independientes. Y entonces la idea también es encontrar, como antes, es encontrar las funciones U, ¿ya? Las funciones U van a ser las soluciones de la EDP, ¿ya? Son las soluciones que resuelven esta ecuación diferencial. Y llamaremos orden a la ecuación al mayor orden de la derivada parcial que va a aparecer en la ecuación. Como les decía acá, esta es de orden 2 porque existe hasta las de segundo orden. Estas son de segundo orden y no hay de tercer orden. Entonces, por eso vamos a llamar de que esta es una ecuación de segundo orden. Y bueno, vamos a hablar de orden si es que aparece el mayor orden de derivación. Y vamos a hablar de que se dice lineal si la función f es lineal, ¿ya? La función f es esta de aquí. Es decir, es una combinación lineal de todos estos coeficientes, de todas estas variables. Es decir, no puede haber un x por y, por ejemplo, ¿no? Sino que es una multiplicación por un cierto escalar de cada una de ellas. Y ese escalar, en realidad es un escalar o función, que no son las mismas que acá. Y entonces, obviamente que esto es un mundo gigantesco y nuevo, y lo que nosotros vamos a concentrarnos son ecuaciones de derivadas parciales lineales de segundo orden. Eso vamos a ver. Esas son las ecuaciones que vamos a estudiar, que en realidad son las que pertenecen a las ecuaciones de física matemática, como es la ecuación de onda, la ecuación de calor y la ecuación de Laplace. Ya, si tenemos suerte, vamos a ver la ecuación de onda y la ecuación de Laplace.
perdón, ni la ecuación de calor y de ondas. Entonces, ya aquí hay unas diferencias entre la ecuación de EDO y la ecuación de parcial. Entonces, en primer lugar, la primera gran diferencia es que dice que para una ecuación diferencial ordinaria, para una EDO lineal de orden n, la solución general va a depender de n constantes arbitrarias, ¿cierto? O sea, si nosotros tenemos una ecuación de segundo orden, acuérdense que eso dependía de dos constantes arbitrarias. Siempre tenemos que encontrar un C1 y un C2 para poder encontrar la solución. Pero en el caso de la EDP, en lugar de constantes, ellas van a depender de funciones arbitrarias. Por ejemplo, si tenemos esta de aquí, U de X y 0. U, X y 0. Si nosotros queremos integrar esto con respecto a, va a decir, bueno, ¿de qué? Estoy aquí, el U, X, Y, en realidad no es, lo podemos escribir así, de 2U a de I a de X. Es igual a 0. ¿Cierto? Entonces, yo voy a querer sacar el I primero. Entonces, vamos a integrar en función de I. Y si integramos en función de I, esto es, esto va a ser constante, ¿ya? Va a ser constante. Entonces, si yo integro aquí, me va a quedar du a dx, y esto va a ser una constante. Vamos a llamar C1. Pero en una constante en I, pero no necesariamente es constante en X. Así que en realidad me queda una constante con respecto a X, pero no con respecto a, o sea, una constante con respecto a Y, pero no con respecto a X. Claro, fíjense, si yo derivo esto en función de Y, me da 0. O sea, me da constante o 1, no sé qué. Entonces no, no, no. Sí, es que estaba mirando y decía, esto está medio raro, ¿cierto? Ya, mira. Así mejor. Pero que la integral de 0 es 0. Entonces, miren, esta es la derivada 2 veces de u a de i a de x. Y entonces yo quiero integrar con respecto a i. La integral de 0 de i o de x es 0. Así que eso no va a cambiar. Y la integral de 0 con respecto a x es 0. Eso no cambia. Pero esta integral estoy derivando y estoy integrando por la misma variable. Entonces, es igual a la función. Pero la función es la derivada de u con respecto a x. Pero también va a ser más una cierta constante. Aquí está la constante. Una constante en función de i. ¿Ya? Entonces va a ser una constante, pero en función de i, así que no restringe el hecho de que puede ser que dependa de x. Entonces me queda en realidad una función que depende de x. Esta función, si yo la derivo en función de i, me va a dar 0. Así que me queda eso. Y si ahora nosotros integramos en función de x, ahora si integramos, vamos a integrar el du a dx con respecto a x. Bueno, tenemos que integrar todo más c1x de x, ¿cierto? Si integramos esto, esto me va a quedar la integral de la derivada de la función respecto a x, ¿cierto? Así que me queda la función
pero la función depende de x y de y. Así que me queda una constante, y esta constante va a depender solo de y. Y la integral de C1 de x, le puse C1, de otra constante, C2. Y la integral de esto, ¿qué va a ser? Bueno, una función que depende de x. Llamémosle g de x. Y esta función va a ser una función, vamos a llamarle menos g de x. Para que salga igual a lo que dice. Y el C2 es una función que depende de y, le vamos a poner menos h de y. Entonces tengo esto, y como esto es una igualdad, al otro lado es 0, así que esto es igual a 0. Es decir, el resultado me queda que u de x, y es igual a g de x más h de y. Entonces, resolver esta ecuación diferencial, su solución general va a ser esta que está aquí, por eso le puse esos nombres. Donde g y h van a ser las funciones que necesito encontrar. Esas son las funciones derivables, arbitrarias, ¿cierto? Que es necesario encontrar. Entonces ahora mi solución, fíjense que ahora la solución no depende de constantes como nosotros teníamos en las derivadas parciales, sino que van a ser funciones. Va a ser una función que depende de la otra variable, y va a ser función que depende de la variable que estoy considerando en la segunda. Entonces, para poder obtener de ella una solución particular, vamos a tener que agregar condiciones que vamos a poder, tal que nos permitan determinar el G y H explícitamente. Fíjense que aquí le puse nombre nomás, pero no sé en realidad exactamente cuánto vale. Por lo tanto, necesito condiciones necesarias para determinar una solución particular. Y por lo tanto, esto en realidad en general puede ser más difícil que encontrar la solución general, porque fíjense, aquí encontré la solución general, no fue demasiado difícil, pero fíjense que si el x en quizás una de las condiciones es que u' en 0 de y va a ser igual a el logaritmo natural de x cuadrado por exponencial de tangente de x. Estoy diciendo algo pensando en una integral bien difícil. Entonces ya al querer calcular, este va a ser g de x, ¿cierto? Este es g de 0. Ah, no, entonces x, es g de x. Entonces, al integrar esto voy a poder encontrar la integral de g, ¿cierto? Y obviamente esa integral va a ser mucho más difícil de encontrar. Entonces, por eso dice que a veces puede ser más difícil eso que simplemente encontrar la solución general. Y la otra cosa, dice que para el caso de las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales homogéneas de orden n, el conjunto solución es un espacio vectorial de dimensión n, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Porque, por ejemplo, una ecuación diferencial de orden 2, teníamos el conjunto solución eran dos funciones que eran linealmente independientes. Y esas en realidad generaban todo nuestro espacio vectorial. Entonces la dimensión de ese espacio vectorial es de dimensión 2. Eso pasaba en las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales. Pero en el caso de la CVP, el conjunto solución también va a ser un espacio vectorial, pero, y aquí está la gran diferencia, es de dimensión infinita. O sea, la cantidad de soluciones linealmente independientes que vamos a encontrar va a ser una cantidad infinita de soluciones. Entonces, por eso necesitamos también encontrar condiciones particulares para encontrar una solución particular, porque ya querer encontrar la solución general de una ecuación de derivadas parciales va a tener infinitas soluciones y ya se nos va a complicar nuestra vida. Esa es como la gran diferencia que hay entre una ecuación diferencial parcial
y una ecuación de derivadas en una ecuación diferencial ordinaria, una EDO y una EDP. Que las soluciones tienen dimensiones distintas, ¿cierto? Y además, el conjunto solución que va a estar analizado y para poder encontrar las soluciones de la EDO, voy a necesitar constantes arbitrarias y en este caso lo que encuentro son funciones arbitrarias, ya que obviamente van a depender de una o de la otra variable. Entonces, esa es la diferencia que hay. Y esto no lo vamos a ver. Aquí hay los tipos de ecuaciones diferenciales de segundo orden, que van a ser las parabólicas, la elíptica y la hiperbólica. Y que dentro de esos tres tipos está la ecuación de calor, de onda y de Laplace. Entonces, como queremos restringirnos al caso particular a estas dos ecuaciones, vamos a analizar estas dos ecuaciones solamente. Ya. Entonces, vamos a analizar lo que es una ecuación de onda. Una ecuación de onda unidimensional. Entonces, ¿cuál es el problema que vamos a analizar? Vamos a poner una cuerda que sea flexible y se tensa entre dos puntos del eje X. Tengo dos puntos que está tensado mi cuerda. En 0 y en L. Este es L. Digamos, en 0 y en L. La cuerda se va a deformar a una cierta curva. Esta curva no siempre es así de bonita, puede ser cualquier otra curva que la vamos a llamar f de x. En el plano XU, ¿ya? Esta es la variable independiente y esta es la variable dependiente. Entonces se va a deformar en una cierta función y luego se suelta. Es como tener un elástico. Podemos pensar en eso. Tenemos el elástico, pues le ponemos el dedito aquí, ¿cierto? Y entonces se produce una cierta función en el tiempo cero y luego sacamos el dedito. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar si fuera un elástico? Esta función va a ir variando. Va a ir variando con el tiempo hasta llegar a su estado en reposo. Y eso es lo que queremos analizar. ¿Cuál es la onda que se produce al soltar, ¿cierto?, esta cuerda y llegar al reposo? Ahí dice el problema. Determine la curva en que se deforma la cuerda en un instante t posterior. Es decir, vamos a volver en el tiempo. Ah, el puntito se me fue. Entonces, tengo la función. Ya tengo un elástico, podemos pensarlo, o una cuerda, ¿cierto? Una cuerda que está tensada en un cierto tiempo cero, ¿cierto? Y que vamos a poner algo aquí, un lápiz, el dedito o algo así. Supongamos que eso está en la mesa, o si quieren lo podemos pensar que aquí está la mesa, ¿cierto? Y eso queda en el aire. Entonces se tira hacia arriba, ¿cierto? Y luego en algún momento vamos a sacar el puntito. Entonces, ¿qué pasa con esta curva? No, ya se borró todo. ¿Qué pasa con esa curva? Lo que va a pasar es que se va a deformar. Y entonces, dependiendo del tiempo, la deformación va a ser diferente. Entonces, yo quiero, quiero saber esta. Siempre cuando esa deformación. Esa es en el tiempo t igual a 2 microsegundos. No sé.
Entonces esa es la pregunta, determinar cuánto vale u de t, u de x, t, ¿cierto? Para cualquier valor de tiempo, en particular para t igual a 2 o para cualquier valor de tiempo. Es decir, esta función, esa deformación no es que se transforme de una función a otra, ¿cierto? Sin que no tengan nada en común, ¿ya? No, es una función que hace que se transforme de una curva en otra curva. Y esa es la función que quiero encontrar. Entonces, para ello, bueno, aquí es la deducción de la ecuación de onda. Para ello, hay que necesitar unas hipótesis adicionales. Entonces, vamos a tener, en primer lugar, que la vibración subsiguiente va a ser transversal. ¿Ya? O sea, la vibración que hay es transversal a la curva. Es decir, cada punto de la cuerda tiene una coordenada X constante. Una condición, una hipótesis bastante restrictiva. De modo que su coordenada U va a depender solamente de X y del tiempo. ¿Ya? Hay dos variables en sí, ¿cierto? Y cuando está la vibración, la cuerda, el X va a ser constante. De esta forma, el desplazamiento de la cuerda a partir de su posición de equilibrio va a estar dada por una función que depende de esas dos variables. ¿Ya? Entonces, tenemos una función que depende solamente de dos variables. Y entonces, sus derivadas parciales va a ser de u a de t y de 2u a de t2. La primera derivada se llama la velocidad de la cuerda y la segunda es la aceleración de la cuerda. Con respecto al tiempo. Así que es la velocidad y la aceleración. Entonces, consideremos el movimiento de un pequeño fragmento de cuerda de longitud delta x. ¿Ya? Entonces, vamos a tomar un pequeño intervalo de tiempo, que es este de aquí. Este de aquí hasta aquí. Esta es delta x. Si la densidad de la masa es m, y la masa de este fragmento es m por delta x, usando la segunda ley de Newton, ¿cierto? Se tiene que la fuerza transversal va a ser la masa por la aceleración del fragmento. Entonces va a ser m delta x por d2u a dt2. Como la cuerda es flexible, entonces la tensión en cualquier punto va a estar dirigido a lo largo de la tangente. Y entonces va a tener una componente igual a t seno de t. Entonces, como la cuerda es flexible, entonces va a ir variando su tangente con respecto a un cierto ángulo. Y eso está determinado así. Entonces vamos a suponer que el movimiento de la cuerda se debe solo a la tensión. Esa es otra restricción que vamos a analizar. La cuerda se debe solo a la tensión y por lo tanto la fuerza es la diferencia entre los valores de t seno de t en los extremos del fragmento. Es decir, va a ser la variación, el delta de t. Esa es la variación, esa es la diferencia entre los extremos. Ya, y entonces la fuerza dijimos que era la diferencia, el delta t de seno de x, y por otro lado es m delta de x. La fuerza era igual a esto y ahora dijimos que la fuerza es igual a esta variación de diferencia, ¿cierto? Bueno, y si las vibraciones son relativamente pequeñas, estamos hablando siempre de segmentos pequeñitos para saber, de modo que el ángulo θ es pequeño, el seno de θ es aproximadamente igual a que la tangente de θ es de u a de x. El seno es muy parecido al tangente y el tangente es la derivada parcial. Entonces, reemplazando, el seno de θ es parecido al tangente y el tangente es igual a eso. Así que lo puedo reemplazar y me queda esta de aquí. Entonces me queda delta t por d u a de x partido por delta x. Y partido por dx porque esto lo pasé hacia abajo. ¿Ya? Y a este lado me va a quedar m por d2u a dx2. Muy bien. Ahora tenemos esta ecuación
Pero acuérdense que la distancia o la variación de la posición es pequeña, entonces podemos hacer que esa distancia o la variación de x tienda a 0. Es decir, vamos a aplicar límite a esto. Y si le aplicamos límite a esto, como estas son diferencias, en realidad me queda la definición de derivada, la derivada con respecto a x. Entonces, si hago tender a 0, me va a quedar la derivada de t por delta u, de u partido por delta x. Y estamos pensando que t y m son constantes, ¿ya? Entonces, si son constantes, esto me va a quedar t por dA de x por du a de x es igual a m por d2 u a de t2. Entonces ya tengo aquí las derivadas. Entonces en realidad esto es de la derivada de la derivada en la segunda derivada, pero ahora con respecto a x. Y en este caso va a ser igual a m de 2u a de t2. Estas son constantes, así que las puedo juntar. Entonces, en vez de colocar el m aquí, le voy a poner aquí, partido por m. ¿Ya? Ay, me va a acabar la batería. Y entonces, esto me queda partido por m. Y entonces en realidad me queda una igualdad de dos ecuaciones, es una ecuación, ¿cierto? De derivadas parciales de segundo orden, y donde esto es un valor positivo porque es el tiempo y es la masa. Para que aún sea pensado de forma positiva, podemos considerarlo y escribirlo como c cuadrado, porque un valor al cuadrado siempre es positivo, así que ni siquiera lo tengo que decir. Ya tener un c cuadrado, uno dice, ah, es positivo. Entonces, en realidad tenemos esta. Esta es la ecuación de onda unidimensional. Es decir, lo que encontramos no fue la solución, sino que encontramos la ecuación diferencial parcial, ¿cierto?, que necesitamos para resolver nuestro problema de ondas. ¿Ya? Entonces, ahora desde ya no vamos a hacer todo lo que hicimos, sino que uno dice, encuentre la ecuación de onda unidimensional, oh, vale esto. Y entonces C es una constante que depende de T y de M, y eso van a estar dados según el problema. Así que eso van a ser constantes, pero van a ser constantes que van a variar con respecto al problema que yo voy a analizar. Así que en realidad esta es la única parte que uno puede variar de la ecuación de onda, porque estas son segundas derivadas de la función u que quiero determinar. Así que esta es la forma general de la ecuación diferencial parcial de una ecuación de onda. Pero como les decía al principio, ¿cierto? Nosotros siempre vamos a querer buscar, y además que estos son aplicaciones, siempre vamos a querer buscar una solución particular de nuestro problema, ¿no? Y acuérdense que era muy difícil encontrar una solución general, porque la solución general tiene infinitas soluciones. Entonces, necesitamos condiciones de alguna forma para determinar la solución particular. Bueno, una de ellas está explícitamente en el caso del dibujo, que aquí ya no se ve. Vamos a borrar. Si me voy en algún momento que se me acabó la batería. Ya. Fíjense que aquí tengo unas condiciones iniciales. Fíjense que si esto es u es igual a u de x, t, ¿cierto? Es igual a f de x. Si esto es u, lo que está diciendo es que en los extremos, es decir, u de 0, t, vale 0. Tengo aquí la condición. Y en el otro extremo, u de l, t, para cualquier tiempo siempre es 0. Es decir, fijo los extremos. Y entonces ahí yo tengo una condición de frontera. Sin importar el tiempo, los extremos de la cuerda van a estar fijas en un punto. Entonces eso ya tenemos, aunque no lo habíamos expresado, ¿cierto? Lo teníamos desde el principio. U de 0, t es 0 y de u de l, t es 0.
Y además, las otras condiciones iniciales, también una está clara, es esta, sino que no es U de t igual a f de x, es en el tiempo cero. En el tiempo cero es la función f. Entonces, U de x, 0 es la función f. Así que esa es otra condición. Estas son una condición inicial. Bueno, y esta es según el problema, por eso le vamos a poner G y no la vamos a buscar porque no está dicha antes. Entonces, la ecuación va a variar, ¿cierto? En el tiempo cero, si yo derivo esta función, voy a encontrar una función G, ¿ya? O en realidad me la van a dar. Entonces, para una EDP necesito la ecuación general, ¿cierto? La EDP, sus condiciones de frontera y condiciones iniciales. Es decir, una EDP siempre va a estar formada de esta así. La ecuación diferencial, sus condiciones de frontera y sus condiciones, no, estas son las condiciones de frontera y esas son las condiciones iniciales. Uno habla de condición inicial porque es t igual 0, es el punto inicial, y de frontera porque son los extremos del x. Entonces necesito todo esto, todos estos ingredientes para poder resolver y encontrar mi ecuación mi ecuación diferencial. ¿Ya? Eso. Voy a buscar el cable porque se me va a apagar el computador. Ya, entonces ahora ya sabemos cómo es una EDP. Se la presentamos, aquí está. Esta es una ecuación de ondas unidimensional. ¿Ya? Ahora la pregunta que viene es, bueno, ya, ¿y ahora cómo la resuelvo? ¿Cierto? Entonces hay una forma, que esta es la forma de D'Alembert, que no, en realidad no la vamos a ver. Y entonces vamos a ver otra forma de resolver las ecuaciones que están por aquí. Y que esto es mucho, mucho. Esto. Ya. Entonces, pero podemos presentar la ecuación de calor. Estaba presentando las ecuaciones. Creo que no está. Sí, esta. Entonces vamos a presentar la ecuación y mañana vemos cómo se resuelve. Entonces, la ecuación de calor se puede deducir también de la siguiente forma. Entonces, para establecer la ecuación de calor unidimensional también, vamos a necesitar estos principios físicos. El calor se desplaza de la zona caliente a la fría. ¿Ya? El ritmo que fluye del calor a través de un área va a ser proporcional al área y el ritmo de cambio de temperatura respecto a la distancia es una dirección perpendicular al área. Es el ritmo que va a fluir el calor. Entonces el correspondiente factor de proporcionalidad va a ser K. Y se llama la conductividad térmica de la sustancia. Y la tercera parte, la cantidad de calor ganado o perdido por un cuerpo cuando su temperatura cambia, es decir, la variación de energía térmica,
va a ser proporcional a la masa del cuerpo y al cambio de la temperatura. El factor de proporcionalidad se va a llamar C y entonces se llama el calor específico de la sustancia. Entonces, de estos tres principios físicos necesarios son para la ecuación de calor. Entonces, para ahora, entonces vamos a considerar una varilla cilíndrica delgada de área transversal A. Esta es la área transversal A. Cuya superficie lateral va a estar aislada térmicamente. ¿Qué significa delgada? Significa que tenemos temperatura uniforme en cualquier sección transversal del cilindro. ¿Ya? Luego la temperatura W va a depender solo del tiempo y de la posición. Es decir, va a ser una función que depende de dos variables también. ¿Ya? Y entonces examinemos el ritmo de cambio de calor en una fina rodaja del cilindro entre las posiciones X y X más delta X. Es decir, tengo el cilindro, voy a tener una posición X, y aquí voy a tener otra posición X. O sea, un Y que lo voy a llamar X más delta X. Entonces la diferencia aquí es delta X. Aquí vamos a analizar la ecuación del calor. Fíjense que antes también analizábamos en una pequeña curva de la ecuación de onda para después poder calcular la variación de todos los puntos. Ya, esa es la misma idea que estamos analizando acá. Vamos a ver qué pasa en una diferencia pequeña y así vamos a poder encontrar la ecuación. Entonces, aquí está el dibujito que estaba haciendo yo. Si consideramos ρ, la densidad de la varilla, es decir, su masa por la unidad de volumen, la masa de la rodaja va a ser dada por esto. Delta M va a ser ρ por A por delta X. Claro, ρ es la densidad, A es, acuérdense que es el área, así que es el área de aquí, por como el delta X, que es esta, como la cantidad acá, ¿cierto? Es el área por delta X y por el ρ, que es la densidad. Ya. Eso es la masa de la rodaja. Si ahora W es el cambio de temperatura en el punto X en un pequeño intervalo de tiempo, ya el delta W va a ser el cambio de temperatura en un pequeño tiempo, delta X. Entonces, por el principio C, se dice la cantidad de calor ganado o perdido por un cuerpo cuando su temperatura cambia es proporcional a la masa del cuerpo y al cambio de temperatura. Entonces, la cantidad de calor almacenada en la rodaja durante ese intervalo de tiempo va a ser la variación del calor, la variación de H, hot, va a ser delta M por delta W por C, que acuérdense que C era el calor específico de la sustancia. Es el factor de proporcionalidad. Entonces eso va a ser así. Pero el delta M tiene esta forma, ρ por A por delta X. Todo eso pasa en una variación pequeña. Entonces lo que vamos a hacer es dividir todo por delta T, que es la variación de tiempo, para calcular cómo varía con respecto a esa variación de tiempo el calor en el cilindro, ¿cierto? Entonces es tomar la ecuación, ¿cierto? Y divido todo por delta T. Si suponemos que no se genera calor dentro de la rodaja por procesos químicos o eléctricos, por ejemplo, la rodaja va a ganar calor solamente por el medio del flujo que va a penetrar por sus caras. Esto implica, usando B, acuérdense que B era solamente que pasa calor por las caras de A, que el ritmo a que el calor va a fluir la rodaja por la cara izquierda va a estar dada de esta forma, menos K por la cara, por el área de la cara, que va a ser A,
por la variación, ¿cierto? El delta W de X, ¿cierto? Restringido a la variable X. Entonces está la variación de temperatura. Ah. Bueno, el signo se debe al principio A. Ya acuérdense que el B dice que el ritmo fluye a través de las áreas y a los lados nada. Y en el A dice el calor se desplaza de las zonas calientes a las frías. Calientes a las frías. Es decir, que como penetra calor por la cara izquierda, debemos tener que esta va a decrecer con la variación de X. Afuera de estar más caliente que adentro. Y por lo tanto, la velocidad de W, ¿cierto? El del W de X tiene que ser negativo. De esta forma, para tener un flujo positivo por la cara izquierda, debemos poner un signo negativo. Por la misma razón, el ritmo que al calor fluye por la cara derecha, ¿cierto? Va a estar aquí. Esto es en la posición X, por eso habla de X. Estamos en esta cara. En esta cara de aquí va a ser menos, creo que K por DW. Y acá, ¿cierto? Va a ser la que estamos viendo. Entonces, esta es, y esta es la otra, en la posición X más delta X. Y entonces, el ritmo total del flujo va a ser la suma de estas dos. O sea, perdón, la diferencia de estas dos. Ya tengo esta y la diferencia, pero tengo dos signos menos aquí. Entonces, por lo tanto, tengo esto de aquí, esto de acá, ¿cierto? La diferencia. Y si hacemos la diferencia, a ver, veamos cuál era la formulita. Creo que está en la otra hoja, ¿no? ¿Dónde está? La veo. Esta, delta de X a de T. El ritmo de almacenamiento de calor es esto. El ritmo de almacenamiento de calor es eso de ahí. Por lo tanto, el ritmo total del flujo, ¿cierto? Tiene que ser igual al ritmo de procesamiento de calor. Por eso se deben igualar esas dos. Y entonces aquí me queda la diferencia, ¿cierto? Puedo factorizar por K, puedo factorizar por A. Fíjense que aquí en realidad puedo simplificar por A. Tengo aquí, tengo acá, tengo acá. Puedo simplificar. Factorizo por K. Aquí está factorizado el K. Esto voy a pasarlo para acá. Y entonces me queda la diferencia. Y esto también lo paso dividiendo. Entonces me queda esto, que D, la derivada W con respecto al tiempo, va a ser esto. Ahora sí, delta de X tiende a 0, ¿cierto? Lo que me va a quedar es la segunda derivada, me va a quedar capa, cerró, y esto es la derivada de la función W en X. Así que esto es de 2W a de X2 es igual a de W a de T. Entonces, ya está en la ecuación de calor. Y aquí va a estar. Haciendo variar el W, ¿cierto? Me va a quedar esto de aquí. Donde obviamente estos valores son positivos y para no siempre andar diciendo positivo, podemos escribirlo como una cuadrado, así que ahí me queda un valor positivo por eso. Entonces, me queda aquí la ecuación de calor, ¿ya? Y como les decía, siempre necesito condiciones de frontera y condiciones iniciales para encontrar la solución. Entonces aquí, bueno, aquí lo que vamos a ver son
las condiciones. Por ejemplo, consideremos una barra de longitud L. Suponemos que el calor se distribuye uniformemente sobre cada sección transversal a lo largo del tiempo. El calor va variando uniformemente. No hay intercambio de calor en el exterior, es decir, es aislada. La temperatura nula en los extremos y la distribución inicial de temperatura dada por una función f para x entre 0 y L. Todo esto lo que está dando aquí, que son condiciones que son necesarias empezar en cómo la barra es una barra finita, aislada y puedo encontrar su ecuación de calor, ¿cierto? Hace de que tenga mi ecuación diferencial, donde bueno, aquí le pusimos K, pero a cuadrado K, un valor positivo. La condición inicial, aquí dice distribución inicial de temperatura dada por esa función, quiere decir que en el tiempo cero, la función U es igual a F, así que ahí está la condición inicial. Y la condición de frontera dice de que temperatura nula en los extremos, quiere decir que en 0 y en L, que son los extremos, ¿cierto? De la barra, la temperatura es 0. Así que ahí tengo la condición de frontera. Entonces una ecuación diferencial parcial, una ecuación de derivadas parciales, ¿cierto? Siempre va a tener la ecuación, va a tener las condiciones iniciales, que en este caso necesito solamente una, y sus condiciones de frontera. Ya mañana vamos a ver cómo se resuelven esas dos, porque las dos podemos verlas con el mismo método. Así que ahí las vamos a resolver. Eso. ¿Dudas? Profe, Dígame. una consulta, en la prueba 2 va a entrar convolución. Creo que así se dice, ¿no? Convolución, ¿Sí? o sea, nosotros lo vimos, no está completamente dentro del programa, pero nunca es malo tener un poquito más de conocimiento. No sé si exactamente se va a poder entrar en convolución, pero sí todo lo de transformar en la plaza. Está bien. ¿Y la prueba? ¿Qué hora era? La prueba, creo que es igual que la PEP 1. ¿Cómo fue la PEP 1? Creo que justo así llegó el azul. Estoy bien, estoy bien. Ya. Me explico más la prueba. Pero, ¿te acuerdas cómo fue la prueba? Fue Sí, creo que eh, fue a las 7, una hora fija.